hay en medio de tu pueblo. Tú, Señor, conoces cada situación, el detalle de cada necesidad, y eso nos anima a acogernos a la promesa que nos has dado de que todo aquello que pidamos de acuerdo ha de ser hecho. Por eso, Padre, hoy nos ponemos de acuerdo y nos unimos para pedirte por los que se encuentran enfermos. Mira, Padre, aquellos que sienten malestares de salud, aquellos que han sido afectados por diversas infecciones, virus. Pero tú, Señor, que eres nuestro sanador, puedes traer alivio, puedes traer sanidad completa. Tú fuiste quien nos creaste, tú nos formaste desde el inicio de nuestra vida. Conoce nuestros cuerpos, nuestros órganos, y por eso te pedimos que extiendas tu mano de sanidad para restaurar sistemas, órganos, tejidos. Todo tú lo puedes hacer nuevo, Señor, porque eres un Dios creador, poderoso, dador de vida. Da salud entonces al pueblo que confía en ti, en aquellos cuya esperanza la han puesto en ti. También te pedimos por los que afrontan situaciones dentro de sus hogares, conflictos, situaciones de incomprensión, discusiones. Pero tú, Señor, que eres poderoso, que eres un Dios de ternura, puedes cambiar los corazones endurecidos de tal manera que, como tú nos perdonaste, nosotros también podamos perdonarnos los unos a los otros. Que tu gracia, tu bendición sea, Señor, sobre cada familia, cada matrimonio, en la relación que hay entre padres e hijos. También te rogamos, Señor, que envíes tu palabra, ya que nuestro anhelo es aprender más de ti. Eso es lo que nos mueve a estar en este lugar, el poder conocer más de las Escrituras. Y ayúdanos a no solo ser oyentes, sino hacedores de tu palabra. Te rogamos por las personas que aún no te conocen. Sálvalas, Señor, y que esta palabra sea la semilla que va a obrar en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Señor, que así sea, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en esta ocasión en la segunda carta a los Corintios. Busquemos el capítulo número 10. Hemos venido estudiando desde hace ya buen tiempo, primero la primera carta a los Corintios, luego pasamos a la segunda carta a los Corintios, y el día de hoy nos corresponde iniciar el capítulo 10 de esta segunda carta. Bien, dice entonces la palabra de Dios, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo,
apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta ocasión, pues nos corresponde iniciar el estudio de este capítulo 10, y en la medida que hemos ido avanzando en esta segunda carta a los Corintios, cada vez que llegamos al inicio de un capítulo, siempre, hermanos, me he tomado un poco de tiempo para explicar la manera como llegó a compilarse lo que hoy nosotros llamamos como Segunda de Corintios. Esto es importante porque es lo que nos permite interpretar la carta y los diferentes momentos en que las diversas porciones que la forman fueron escritas, la razón por la cual Pablo le escribió, qué era lo que estaba ocurriendo, el momento en que lo hizo, la razón por la cual escribe. Por eso es importante identificar de qué carta se trata. Esto no es fácil en el caso de las cartas a los Corintios, porque, como lo he dicho a lo largo del estudio tanto de Primera como de Segunda de Corintios, entre Pablo y la iglesia de Corinto hubo una abundante correspondencia, tanto de cartas que Pablo envió a los corintios, como de cartas que de los corintios fueron enviadas a Pablo. De las cartas que los corintios enviaron a Pablo, no hay ninguna copia, o sea, no quedó nada. Por eso, porque eran cartas que escribían los hermanos de la iglesia y que no tenían una validación apostólica, que fue uno de los criterios que los primeros cristianos tomaron en cuenta para poder definir el canon de lo que hoy es el Nuevo Testamento. Es decir, cuáles libros la iglesia iba a considerar inspirados y cuáles no. Un criterio, no el único, pero uno era lo que acabo de decir, que el documento que se hubiera escrito tuviera alguna relación con alguno de los apóstoles. Y como las cartas que los corintios enviaron a Pablo eran redactadas por la iglesia, por hermanos que no eran apóstoles y que no tenían relación con apóstoles, entonces fueron documentos que no pasaron a ser parte del canon de la escritura y se perdieron para siempre.
Únicamente podemos deducir qué decían esas cartas sobre la base de las respuestas que Pablo da a las preguntas que en esas cartas los corintios le hacían a él. Porque Pablo así lo dice con claridad, sobre todo en lo que hoy llamamos Primera de Corintios. Él dice: con respecto a las cosas que me escribieron, les doy mi parecer, dice, como quien ha alcanzado misericordia. Él claramente está diciendo que va a responder a las cosas que los corintios le habían preguntado a él. Como no se conservó ninguna de las cartas de los corintios a Pablo, no sabemos cuántas cartas pudieron haberle enviado. Pero sí sabemos que Pablo envió a los corintios por lo menos 6 cartas. Por lo menos, porque son las que se pueden descubrir en lo que ahora es Primera y Segunda de Corintios. Estas 6 cartas no solo se han logrado identificar, sino que también se han logrado clasificar en el orden cronológico en que Pablo las escribió. Y como no les pueden llamar la primera carta a los corintios, la segunda, la tercera, la cuarta carta a los corintios, porque entonces sería confuso, porque así como tenemos compilado el Nuevo Testamento, ya hay una primera y una segunda de Corintios. Entonces los exégetas, los biblistas, sobre todo los que son especialistas en Pablo y su obra, han clasificado estas cartas por letras. De manera que tenemos Corintios A, B, C, D, E y F, las 6 cartas. Y cada una recibe su letra en el orden en que fue escrita. Es decir, la primera carta que Pablo envió a los corintios fue Corintios A, por eso lleva la A, porque fue la primera. La segunda fue Corintios B, y así, la tercera Corintios C, y sucesivamente. Corintios A y Corintios B se fusionaron para formar lo que hoy nosotros conocemos como Primera de Corintios. Ahí tenemos 2 cartas. Cuando estudiamos Primera de Corintios, yo le iba mencionando en qué momento estábamos en en Corintios A o en Corintios B. Pero al llegar a Corintios, Segunda de Corintios, que es la que hoy estamos estudiando, ahí es un poco más complejo, porque son 4 cartas las que tenemos compiladas dentro de lo que hoy se llama Segunda de Corintios. En esta ocasión, hermanos, no voy a explicar por qué fue que los primeros cristianos y sobre todo los compiladores de las cartas de Pablo comenzaron a fusionarlas, porque es algo que ya he explicado varias veces a lo largo del estudio de Primera y Segunda de Corintios. Pero el hecho es que se dio. Entonces, en Segunda de Corintios cuesta un poco más porque las cartas no están en orden y tampoco están primero una, después otra. No. Comienza con una carta, luego puede tener una porción de otra, pasa a la quinta, por ejemplo, regresa a la Corintios C, pone otro tanto. Es mucho más complicado. Pero como ya casi estamos al final de la carta, quiero decirle que ya cubrimos todo lo que es Corintios C, E y F. Corintios F es el capítulo 9 de lo que hoy es Segunda de Corintios, que fue lo que vimos en la última oportunidad. Entonces significa que para completar solo nos falta una carta, que es Corintios D.
como es de, significa que fue la cuarta carta que Pablo envió a los Corintios. Espero, hermanos, no estarles confundiendo con esto, porque puede resultar un poquito confuso. De hecho, hermanos, me quedó una duda de la última vez que tuvimos este estudio, cuando finalizamos el capítulo 9, es decir, finalizamos la sexta carta, que es Corintios F. Y me quedó la impresión que yo les dije que a partir del capítulo 10, que es el que hoy hemos leído, los primeros versículos, les dije, vamos a comenzar Corintios D. Les anticipé eso, pero les dije, eso se lo voy a explicar en esa oportunidad, que es lo que estoy haciendo ahora. Pero cometí un pequeño error. Y es que le dije que en el capítulo 10 vamos a volver con Corintios D. Y dije, porque ya habíamos visto una parte de Corintios D anteriormente. Y eso no es cierto, es un error. Porque en realidad, hasta este momento no hemos visto nada de Corintios D. Corintios D se encuentra completa y hoy forma lo que es el capítulo 10, 11, 12 y 13 de Segunda de Corintios. Es decir, que la tenemos completa desde este versículo 1 del capítulo 10 hasta el final de lo que hoy es Segunda de Corintios. La carta está completa, incluso su final. Lo que no tiene es la introducción, lo que se llama el proemio, que tenían todas las cartas de Pablo, y que hemos visto que esos proemios han sido retirados porque lo que los compiladores hicieron fue tratar de fusionar, en el caso de Segunda de Corintios, 4 cartas de Pablo en una sola. Por eso es que Corintios D no tiene el proemio, o sea, la introducción, el saludo de Pablo, el destinatario, la bendición, que son los 3 elementos que forma todo proemio. Pero sí tiene la despedida, porque la usan como despedida de lo que ahora es Segunda de Corintios, cuando realmente era la despedida de la cuarta carta que Pablo envió a los Corintios, y todavía faltaban la E y la F, que ya las vimos porque se encuentran antes. Porque le dije, no están las cartas ordenadas en el orden en que Pablo las envió. ¿En base a qué las ordenaban? En base a lo que los compiladores pensaban que les daba un poco de más sentido a lo que Pablo había escrito. Por ejemplo, el capítulo 8 de Segunda de Corintios en realidad corresponde a Corintios E, y el capítulo 9 corresponde a Corintios F. Pero ¿por qué unieron esos dos capítulos? Porque hablan del mismo tema, que es el tema de las ofrendas que Pablo estaba recogiendo en las iglesias. Aunque fueron cartas diferentes, en diferentes momentos, las unieron en capítulo 8 y 9, es decir, una detrás de otra, o más bien porque los compiladores leyeron que estaba hablando del mismo tema de la colección de ofrendas. Pero los compiladores no fueron lo suficientemente cuidadosos, porque como le dije, bueno, esto lo dije hace años cuando iniciamos Primera de Corintios. Si uno lee cuidadosamente Primera y Segunda de Corintios, uno se da cuenta que hay lo que parecen ciertas contradicciones. Como por ejemplo cuando Pablo en algún momento dice, voy a ir a visitarlos, y unos versículos más adelante ya fue a visitarlos y ya regresó. No es que Pablo haya parado el dictado, haya ido a hacer la visita y haya vuelto
no, no fue eso, sino que ahí son dos cartas diferentes que se unieron. Entonces, esas contradicciones, cambios de temas, cambios en el estilo de Pablo, son los que permiten a los que han dedicado su vida al estudio de Pablo y de su obra descubrir dónde están las costuras, diríamos, donde los compiladores unieron las cartas, pero que evidentemente ahí hay un cambio. Por ejemplo, hermanos, hoy no lo va a percibir porque ya hace varias semanas que completamos el capítulo 9, pero lo puede hacer en su casa. Si quiere, al llegar a su casa, lea despacio el capítulo 9 de Corintios. Y luego siga leyendo el capítulo 10 e inmediatamente se va a dar cuenta de algo. Y es que el tono de Pablo cambia. En el capítulo 9, y no solo en el 9, aún en el 8, Pablo es muy conciliador. Habla con mucha ternura, diría yo, hacia la iglesia de Corinto. Es una carta, dijimos, conciliadora. Pero cuando llegamos al capítulo 10, Pablo saca la espada. O sea, Pablo de repente se pone muy serio, severo, diría yo, y utiliza palabras muy directas, muy fuertes. Entonces ahí viene el punto. O sea, ¿cómo es que acaba de estar hablando tan dulce y de repente como que se amargó? Es que ese cambio de tono no es que Pablo fuera un lunático y que por ratos estaba bien, por ratos estaba enojado. No, es que es otra carta ya. E incluso, hermanos, se cree, pues esta es solo una opinión porque no hay manera como probarlo, ¿verdad? Pero se cree que los compiladores dejaron Corintios al final de lo que hoy es segunda de Corintios, por lo mismo, porque es muy fuerte, es muy severo. Entonces querían como cerrar la carta de una manera que la iglesia se sintiera exhortada, advertida de los peligros que podía enfrentar. Entonces, vamos a comenzar a ver aquí Corintios hasta el final, con lo cual vamos a completar segunda de Corintios. Ahora, ¿por qué Pablo estaba molesto? ¿O por qué escribió esta cuarta carta? La historia, hermanos, es que antes, más bien entre la tercera y la cuarta carta que envió a los Corintios, Pablo, que esta es la cuarta, lo que ocurrió es que llegaron a Corinto otros predicadores. No sabemos quiénes eran, no se nos dice su nombre. Algunos han dicho que eran judaizantes, como llegaron a Galacia también, como llegaron a Colosas. Pero lo extraño es de que Pablo no menciona nada sobre el tema de la ley, que era el conflicto que tenía con los judaizantes. Lo que Pablo les está señalando a ellos es algo diferente. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que estos predicadores habían llegado para poner en mal a Pablo. Y lo ponían en mal porque ellos se consideraban a sí mismos superiores a Pablo. Ellos consideraban que tenían una mejor relación con Dios que la que Pablo tenía. Ellos consideraban que eran mejores maestros, mejores predicadores que Pablo. Ellos consideraban que tenían visiones y experiencias con Dios más grandes que las que Pablo había tenido.
Entonces eran jactanciosos. Por eso, hermanos, es que hay traducciones de la Biblia que a mí me gustan, porque cuando Pablo se refiere a ellos, bueno, la Reina Valera lo que dice es aquellos grandes apóstoles, pero en estas traducciones dice a estos superapóstoles, porque ese era el punto, que si Pablo era apóstol, entonces ellos se consideraban superapóstoles, por arriba de el apóstol Pablo. Y claro, eso lo lograban hablando mal de Pablo, señalándole errores que algunos de esos, hermanos, como vamos a ver, eran ridículos. Pero usted sabe, cuando una persona quiere engañar a otros, utiliza a veces las peores ridiculeces que la gente pueda escuchar. Pero lo grave es que la gente les cree. Es un absurdo el que están diciendo, es una mentira que no tiene ninguna base. Pero el problema es que la gente le cree, y eso era lo que estaba ocurriendo en Corinto. O sea, el problema no era solo que habían llegado estos superapóstoles a hablar en mal de Pablo. El problema es que los corintios les creían. Entonces, la molestia de Pablo no es solo con esos, como diríamos, orgullosos o jactanciosos. La molestia de Pablo también era con la iglesia, sobre todo con la iglesia, porque le andaban creyendo a gente que, como él les va a decir, lo vamos a ver, que lo que querían era desfalcarlos, sacarles el dinero. Y Pablo, hemos visto que él ya ha dicho que él jamás aceptó, pero ni un centavo de la iglesia de los corintios, porque él sabía que los corintios eran problemáticos. Y como él dice, preferí saquear, dice él, a otras iglesias para poderles servir a ustedes. Se refería a la iglesia de los filipenses, que fueron los que todo el tiempo estuvieron pendientes del sostenimiento de Pablo. Entonces decía, yo recibí de otros para servirles a ustedes sin que tuvieran que darme nada. Y ahora vienen estos charlatanes, inventores, soberbios, jactanciosos, y a ellos ustedes les dan todo el dinero que les piden. Ahora, lo que de verdad molestaba a Pablo no era, hermanos, que hablaran en mal de él, porque de él ya vamos a ver que decían cosas como que él andaba en la carne, que él no tenía una buena oratoria, que tenía dificultades para hablar. Lo criticaban hasta por su apariencia física. Pero eso a Pablo no le molestaba. No era el único lugar donde lo criticaban, porque todo ministro del evangelio, por ser un ministro del evangelio, está expuesto públicamente, porque siempre está al frente, ¿no? Y cuando una persona está expuesta públicamente, va a tener buenas opiniones y críticas inventadas o lo que sea, ¿verdad? Siempre habrán personas a las cuales les va a caer bien y personas a las cuales les va a caer mal. Personas que lo van a respetar como siervo de Dios y otros que lo van a denigrar de la manera que se les ocurra. Entonces, Pablo estaba acostumbrado a eso, pero había un problema, y es que estos desacreditaban a Pablo. Y como le digo, si lo hubieran desacreditado delante de cualquier otra iglesia, a Pablo eso no le quitaba el sueño. Él sabía que así eran las cosas. El problema era que lo estaban desacreditando delante de los corintios. ¿Y qué era el problema con los corintios?
que era una iglesia que Pablo había fundado. Él los había ganado para el evangelio. Entonces, si Pablo era lo que los superapóstoles decían, entonces Pablo era un carnal. Entonces Pablo era que ni hablar podía. Pablo era uno que ni apariencia tenía de hombre de Dios, que no tenía el conocimiento, que no tenía las experiencias sobrenaturales que los superapóstoles tenían. Entonces, si Pablo no estaba en condiciones de ser un ministro, entonces significa que lo que él predicaba tampoco era la verdad. Y eso es lo que Pablo no podía permitir, y eso es lo que le molestaba. No que lo denigraran a él. El problema era que cuando lo denigraban a él, denigraban lo que él había enseñado. Entonces, el problema es el ataque al evangelio. Porque si Pablo no hacía nada por defenderse, y como él lo va a decir más adelante, lo vamos a ver ahí a la altura del capítulo 12. Pablo va a decir, miren, yo esto no debería decirlo, porque me vuelvo un insensato al decirlo, pero me veo obligado a decirlo porque ya veo que ustedes le creen a cualquiera, a cualquier chiflado que aparece diciendo cualquier cosa absurda, le creen. Entonces ustedes me obligan a decir quién soy yo, cuáles son mis experiencias, qué es lo que he recibido de Dios, cuál es el trato que yo tengo con Él. Es incómodo, ¿verdad? Cuando una persona tiene que hablar de sí misma. Hay personas que tienen problemas de baja autoestima y que tratan de compensarla diciendo, oh, yo soy aquí, yo soy allá, es que yo estudié en tal lugar, aunque sea mentira. Pero para una persona que no tiene ese problema, tener que estar hablando que mire que yo soy tal cosa, que mire que yo estudié en tal lugar, que mire que yo he aprendido esto, es incómodo tener que estarse halagando a uno mismo. Y por eso Pablo dice, yo no debería hacerlo, pero ya que le creen a cualquier mentiroso que viene con cosas absurdas, entonces le voy a decir la verdad, para que así como han creído a estos inventores, crean lo que Dios ha hecho conmigo, y les presenta todos los elementos que lo avalan a él como un ministro auténtico de Cristo. Por eso es que Pablo está molesto, y por eso es que el tono de la carta es dura, es fuerte, y se ve desde el primer momento. Entonces vamos a entrar, hermanos, a la consideración de los versículos que hemos leído. Y dice el versículo 1: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Entonces noten, de entrada Pablo, como decimos, está poniendo los puntos sobre las íes. Les está diciendo, miren, aquí quien les escribe es Pablo, y yo, Pablo, les voy a hablar personalmente a ustedes, como diciéndoles, miren, esta es una plática entre ustedes y yo. Aquí vamos a dejar de fuera charlatanes, inventores, mentirosos, dejémoslos un rato de fuera. Y yo, Pablo, personalmente me dirijo a ustedes, la iglesia, y dice que lo hace por la ternura y la bondad de Cristo. Entonces, ¿qué era lo que motivaba a Pablo? No era un deseo de venganza o de enojo, menos de odio. Lo que lo está motivando es la ternura y la bondad de Cristo. Entonces, fíjese, les está diciendo que lo que va a hacer lo hace por la ternura, por la bondad de Cristo. Entonces uno piensa que lo que viene es algo dulce o muy lindo. Lo que viene es una levantada que le va a dar. Hay algunos especialistas en Pablo que consideran que esta carta, Corintios D,
Es la carta que Pablo anteriormente llamó la carta que él escribió con lágrimas. Entonces, si así fuera, significa que es una carta muy dura, que ya vimos eso anteriormente, donde Pablo dice: cuando le escribí, hasta me dolió, me pesó haberlo escrito. Pero ahora dice: ya no me pesa, porque esta carta, así de dura como iba, produjo en ustedes qué arrepentimiento, qué vindicación, qué pasión por hacer lo bueno. Demostraron que en todo ustedes se han comportado rectamente. Fue una buena reacción, pero la carta es dura. Pero esa dureza no viene por enojo, sino que viene, como él lo dice, por la ternura y la bondad de Cristo. Significa entonces, hermanos, que al hablar de la ternura, de la bondad de Cristo, no excluye la firmeza que muchas veces se necesita para que la obra de Dios sea preservada. Entonces, cuando alguien habla con firmeza, confronta a las personas, les dice en la cara, como Pablo lo está diciendo ahí: yo, Pablo, personalmente, como diciendo: miren, hablemos cara a cara. Alguien diría: bueno, de hombre a hombre, ¿verdad? Pero no hay nada de amargura o raíz de amargura en su corazón, sino que todo es por la ternura y la bondad de Cristo. Entonces, el amor del Señor también nos lleva a que muchas veces debemos ser firmes. Es como el padre. ¿Por qué el padre o la madre a veces deben tomar ciertas medidas con sus hijos cuando están haciendo algo incorrecto? Y puede decir: mira, pues entonces hoy vas a tener que estudiar más y yo voy a estar supervisándote. O resulta que por alguna razón usted a su hijo, a su hija, le dio teléfono, le dio esa confianza, y luego se da cuenta que están usando mal el teléfono. Usted se los puede retirar. Claro, el adolescente o la adolescente puede decir: es que mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Es todo lo contrario. Lo está haciendo por amor. Pero el amor le lleva a la necesidad de poner límites, porque lo ama. Es lo que Pablo está haciendo. Por la ternura y la bondad de Cristo, lo va a poner en cintura, como decimos. Y dice, siempre el versículo 1: yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Ahí Pablo está ya hablando de una de las críticas que los superapóstoles le hacían. Por eso dice: yo mismo, según dicen. Según dice, ¿quién decía? Esos superapóstoles. ¿Y qué decían? Que soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Más adelante, Pablo va a explicar que lo que decían estos superapóstoles era: no, si Pablo solo es bulla. No, Pablo solo es andar asustando con el petate del muerto. Porque decían, cuando Pablo escribe sus cartas, se muestra firme, se muestra decidido, se muestra contundente, pero cuando lo ven en persona, todo tímido. Imagínense la crítica que le hacían a él. Esa era una de las críticas. En eso se basaban para decir que él no era ministro de Dios. Y es que cuando él estaba en persona delante de los hermanos, más bien era un hombre, como lo dicen, tímido, callado.
Y decía, y ese es Pablo. No, si yo me lo imaginaba, un gran hombre. A veces, hermanos, con bastante frecuencia me ha ocurrido que hay personas que por diversas razones conozco. Y cuando las conozco me dicen, ¿usted es Mario Vega? Sí, le digo yo. ¿De veras ustedes? Sí, le digo yo. Es que yo me imaginaba que era un hombrote así, gordo, me dicen. Eso me lo han dicho bastantes veces. O sea, ¿por qué me imaginan gordo? Yo no sé. Pero a eso voy, ¿verdad? Que cada persona se hace una imagen. Claro, estas son personas que oyen por la radio. Entonces, no sé, oyen la voz, no sé de qué manera, y así se lo imaginan a uno. Así era con Pablo. Cuando las cartas de Pablo venían, eran tremendas. Y luego decían, Pablo vendrá a visitarnos. Ay, decía la gente, ahí viene el bravo. Y cuando Pablo llegaba, era tímido. Y de eso se agarraban los superapóstoles. No, si Pablo solo es bulla. No, si él habla fuerte, pero es un cobarde. Entonces Pablo dice, miren hermanos, como los está encarando, ¿verdad? Versículo 2, una cosa les voy a rogar. Y es que cuando vaya, no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Entonces dice, cuidado con esos que andan diciendo que cuando estoy lejos soy valiente, cuando estoy presente soy tímido. No se la vayan a creer, dice Pablo. Y les ruego, hermanos, que por favor enderezcan las cosas, si no ya van a saber con qué tigre están tratando. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Porque está diciéndoles, cuando yo vaya, estoy decidido a ser tan atrevido, tan firme, más que en mis cartas. Y lo voy a hacer con aquellos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Es decir, esa es otra crítica que le hacían. Que decía, no, si Pablo en la carne anda, no, si Pablo, él de espíritu no tiene nada, él no es un hombre espiritual, él todo es la mente, algo intelectual, algo, la razón, eso es lo que Pablo tiene. Así dice Pablo. Ya vamos a ver. O sea, lo que estaban diciendo, en otras palabras, es lo que Pablo dice ahí, que él utilizaba los recursos del mundo, recursos carnales, como la oratoria, como el razonamiento, como la intelectualidad. De eso lo criticaban. Y esto hace que Pablo pierda el tema. O sea, no es que lo pierda, sino que más bien introduce otro tema, que es esa otra crítica. Recuerde, la primera crítica era, si ni parece ministro. Cuando está lejos, habla firme. Cuando está presente, temblando viene el hombre. Esa fue la primera crítica. Pero la segunda, la primera lleva a la segunda. Y la segunda es la que hoy está hablando. Que lo acusaban que él utilizaba solo recursos carnales, que no tenían nada espiritual, que no tenía el poder del Espíritu. De eso lo están criticando. Entonces Pablo se va a dedicar a responder ese tema, el segundo. Y será hasta el versículo 10 donde va a volver a retomar el tema de sus cartas fuertes y de su apariencia débil. Entonces, por eso le digo, no es que cambie o pierde el tema. Sí cambia el tema, pero no lo pierde, sino que lo pospone para más adelante.
Pero ahora ha entrado en este segundo tema, que es donde se va a enfocar. Y es la crítica que le hacen de que el de espíritu no tiene nada, que todo es puro cuestión intelectual. Entonces dice en el 3, es cierto, dice, que aunque vivimos en el mundo, pero no libramos batallas como lo hace el mundo. O sea, no es cierta la crítica que le hacen. Entonces dice, es verdad que estamos en el mundo, porque estamos en el mundo, aquí vivimos en el planeta Tierra, ¿verdad? O alguien vive con la cabeza en una nube, o alguien vive en las estrellas o en el espacio intergaláctico. No, ¿verdad? Todos estamos en esta tierra. En ese sentido, todos estamos en el mundo. Pero una cosa, dice Pablo, es que estemos en el mundo, y otra es que usemos los recursos del mundo para llevar la enseñanza del evangelio. No es así, dice Pablo. Estamos en el mundo, pero no libramos las batallas como el mundo la hace. Versículo 4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Está diciendo, nuestras armas con las cuales batallamos, con las cuales presentamos el evangelio, no son del mundo, no son recursos carnales. Eso lo dijo allá en Primera de Corintios, cuando dice que los griegos, y entre ellos estaban los corintios, ¿verdad?, lo que buscan es sabiduría. Pero dice Pablo, nosotros no les hablamos de sabiduría mundana, porque según la sabiduría de Dios, dice, el hombre no pudo ser salvo, como el hombre no se pudo salvar a través de la sabiduría humana, entonces Dios lo salvó a través de la locura de la cruz. Entonces claramente lo está diciendo Pablo, que él no está enseñando conforme a las filosofías o las sabidurías del mundo, sino que con la locura de la cruz. Porque es lo que dice, para los judíos la cruz es tropiezo. Para los gentiles, los griegos, los corintios, la cruz es locura. Pero por esa locura es que Dios nos salva. Entonces dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, no son carnales, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Es decir, que Pablo fuera ordenado en su enseñanza, que Pablo fuera sabio como para escribir estas cartas, que tenemos que explicarlas, ¿verdad? Porque si no las explicáramos no las entenderíamos. Y la iglesia lleva 2000 años explicando las cartas de Pablo. Entonces, Pablo era, como le he dicho otras veces, Pablo era un genio. O sea, Pablo tenía una capacidad de análisis de pensamiento sorprendente, hermano. Es que lo que Pablo hizo fue inaudito. O sea, todo lo que era su vida, su formación, su cultura, su religión, era lo contrario de lo que él enseña. ¿De dónde lo sacó? Ahí está el punto, ahí está el genio de Pablo. Entonces, Pablo era un genio, lo era, pero esa no era su fortaleza, sino que él está diciendo que su fortaleza es el poder divino. Es decir, que el poder de Dios no está peleado con la razón, con el intelecto, con la inteligencia, no está peleado. Porque Pablo era brillantísimo, era un genio. Y además de eso tenía el poder de Dios. Por eso es que Pablo hizo lo que hizo. El problema es cuando una cosa se quiere sustituir por la otra. El conocimiento nunca va a sustituir al poder,
pero el poder también nunca va a sustituir al conocimiento. Debe existir un balance. Entonces Pablo dice que sí tenía el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué fortalezas? Las fortalezas del pensamiento humano, las fortalezas que llevan a los hombres, como él lo explica en el capítulo 1 de su carta a los Romanos, que creyéndose sabios se hicieron necios, es decir, tontos, porque en lugar de adorar al Creador, adoraron a las criaturas. Y así dice, se hicieron imágenes de cuadrúpedos, de reptiles, de aves, de hombres, y le rindieron culto. Entonces Pablo tenía ese poder de Dios, de manera que al oír su palabra, no era solo la palabra de él, que como él lo va a admitir más adelante, no es que él tuviera una oratoria impecable, o que él fuera, ¿qué le digo?, un poeta para predicar. Poeta era Apolos. Y por eso es que la gente que era del bando de Apolo decían, no, es que Apolo, sí que, es pico de oro. Pablo, no, ese arrastrado predica. Y Pablo lo admite, que así es, pero tenía el poder de Dios que derriba la fortaleza. Entonces, aunque fuera no el mejor orador, pero el poder de Dios hacía que por su palabra las fortalezas del pensamiento y de la incredulidad humana se vinieran abajo. Y por eso sigue diciendo en el versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahí está diciéndolo con claridad. Pónganme el argumento que sea y yo se lo derribo. Pónganme el pensamiento humano que quieran y yo lo llevo cautivo a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo era un gran orador. No, era porque el poder de Dios estaba con él. Y como él dice, nuestras armas no son del mundo. Nuestras armas son el poder de Dios. Y por eso es que destruimos argumentos, destruimos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y luego en el 6 dice, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda confiar con la completa obediencia de ustedes. O sea, ahí parece una contradicción, ¿verdad? Porque Pablo dice, vamos a castigar toda desobediencia cuando ustedes tengan completa obediencia. ¿Qué quiere decir con eso? Es que no está hablando a los corintios, pero les está hablando de los superapóstoles. Entonces, para Pablo, lo que los superapóstoles están haciendo al denigrarlo, al criticarlo por estas cosas absurdas que Pablo ha mencionado, que van dos, vamos a encontrar más. Lo que estaban mostrando era una desobediencia al evangelio. Para Pablo eso era lo grave. Como le digo, que dijeran de él lo que quisieran decir. O sea, eso, hermano, a Pablo no le quitaba el sueño, a Pablo le resbalaba. Hay que digan lo que quieran. El problema era que al criticarlo a él, anulaban el evangelio. Y en ese caso los corintios, entonces su fe era negada. Por eso lo que los superapóstoles están haciendo para él es una desobediencia al evangelio,
Ajá, y ellos dicen que soy tímido. Pues ya voy a llegar. Y vamos a ver si es cierto lo que dicen que soy tímido. Porque les dice, estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia. O sea, no solo iba a llegar a corregir, está diciendo que va a llegar a castigar a esos jactanciosos que se creían mejor que él. Pero lo voy a hacer, dice Pablo, castigarlos a ellos cuando yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. ¿Por qué? Porque los ejecutores del castigo iba a ser la iglesia. Porque solo la iglesia era la que le podía decir a estos charlatanes, mire, por favor, váyase a otro lugar, ya no le vamos a permitir que enseñe acá, no vamos a permitir que sigan hablando en contra del siervo del Señor. Entonces, era la iglesia quien tenía que hacerlo. Pero para que la iglesia lo hiciera, ahí es donde Pablo dice, primero yo necesito contar con su completa obediencia. Es decir, que entiendan que los están engañando, entiendan que les están mintiendo, entiendan que lo que me critican es un absurdo. De cuando ustedes estén en obediencia, cuando estén claros, entonces me echan la mano y los vamos a castigar a estos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue lo que ocurrió porque ya lo vimos en Corintios que comienza ahí por el capítulo 7 y termina en el 8, donde Pablo les dice eso. La manera como ellos habían vindicado, cómo les había dolido lo que Pablo hizo, pero dijo, a estos sinvergüenzas saquémoslos, y los sacaron. Se cumplió lo que Pablo quería. O sea, Pablo pensaba llegar y hacerlo él, pero la iglesia lo hizo ella sola. Pero para lograr eso es que Pablo tiene que hablar así, con esta firmeza. Y como vamos a ver más adelante, Pablo incluso considera que él está cometiendo una imprudencia al contarles, por ejemplo, de las maravillas que Dios había hecho con él. Porque eran tan grandes las maravillas que la gente podía decir, no, yo creo que Pablo exagerando está. Ahí es donde Pablo va a decir, miren hermano, yo no sé si estaba vivo o estaba muerto, si estaba en el cuerpo o estaba fuera del cuerpo, pero lo que sí les digo es que fui llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, y ahí oí cosas que no pueden ser expresadas por palabras humanas. De eso me voy a jactar, dice Pablo. Y vamos a ver si estos charlatanes pueden decir que hayan tenido aunque sea un sueño. Yo estuve allá, no sé, y lo repite, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero esas experiencias eran tan extraordinarias que la gente podía decir, será cierto, no estará exagerando Pablo. Pablo mejor no lo contaba. O sea, él sabía que era cierto, pero decía, ¿y para qué voy a andarlo compartiendo? Pero lo hace, y por eso él dice, quizás soy un necio, quizás no estoy haciendo lo correcto al jactarme, pero ustedes me han obligado. Porque si le ponen atención a los jactanciosos, a los charlatanes, entonces óiganme a mí. Ya que los oyen a ellos, óiganme a mí. Porque claro, estos charlatanes sí, ellos decían, no, que yo acá, no, que yo esto, no, que yo he predicado en tantos lugares, que yo, mire, aquí están las cartas de recomendación, que es otro tema que Pablo ya trató anteriormente. Entonces, hermanos, a lo que nos lleva esto es a la firmeza que nosotros debemos tener al defender la obra de Dios. Es cierto, hermanos, que la obra de Dios no es perfecta.
La iglesia de Corinto no era perfecta. O sea, por eso es que Pablo está que envía carta tras carta, tras carta, tras carta, tratando de remediar todo lo que ahí ocurría. Pero uno debe tener lealtad y entender que las cosas son así. Pero Pablo estaba dispuesto: voy a llegar y voy a poner en su lugar a los que haya que poner en su lugar. Y esos que andan diciendo que yo soy tímido, ya vamos a ver si es cierto. Era verdad que Pablo era tímido, pero cuando se trataba de el evangelio y de las personas, era, hermano, como una osa a la que le habían quitado los cachorros. Ay de aquel que se encontrara con él. Y Pablo dice: lo voy a hacer. Entonces, con esa pasión, con esa firmeza, hermanos, nosotros deberíamos defender la causa de Cristo, su iglesia, su evangelio, y no permitir que nadie lo denigre. ¿Puede decir amén a eso, hermano? Vamos a orar entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha oído la palabra de Dios, creo que hay allí una enseñanza importante, y es que la ternura y la bondad de Cristo muchas veces nos lleva a tener que ser firmes, a tener que ser claros en presentar la verdad de Dios, porque es el poder divino para derribar fortalezas y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Quiero invitar entonces, si hay algún amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús como su Salvador, yo le invito, por favor, en el lugar donde está, si usted quiere recibir a Jesús, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, alguna amiga que al escuchar la palabra siente que su corazón se conmovió, siente que algo ha pasado en su interior? Y lo que ha ocurrido es que ese es el poder de Dios, que nos persuade, que nos cambia el corazón, que nos cambia la manera de pensar. Lo que debe hacer es venir a Jesús. Póngase en pie para hacerlo. Nosotros lo que queremos es orar por usted. Puede ponerse en pie. Le pedimos ponerse en pie para saber quiénes son las personas por las cuales vamos a orar. Es eso lo que queremos hacer: orar. Orar. Porque el resto es Jesús quien lo hace. Venga el Hijo de Dios, póngase en pie. Hágalo con toda confianza. Venga hoy. Hoy que el Señor le está llamando. Hoy que Jesús le está invitando. Póngase en pie y venga. Es el día para que su vida cambie. Es el día para que usted pueda tener una visitación de Dios, que su vida pueda tomar otro camino, otra dirección. ¿Hay alguien que lo hace? También quiero invitar, si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, póngase en pie también. ¿Hay alguien que viene a Jesús, que se reconcilia? Hermano, si se alejó, hermana, si por la razón que sea se desvió, hoy puede volver a Jesús. Póngase en pie, reconcíliese
rededique su vida al Señor. ¿Hay alguien? Venga. Queremos orar por usted. Voy a terminar, hermanos, esta llamada. Vamos a orar. Pero hago ya la última llamada. Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie y aproveche este último llamado que he hecho. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que no deje pasar este momento. Ahí donde se encuentra, únase con nosotros y reciba a Jesús como su Salvador. Padre, gracias te damos por tu palabra que siempre nos alienta y es el poder divino para derribar fortalezas. Te rogamos por aquellos que a través de televisión, de radio o a través de la red del internet, donde quiera que están unidos con nosotros en esta oración, alcánzales, cámbiales, Señor, danles una vida nueva, que puedan conocerte, Señor, que haya una rendición total. Y así como cada pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo, que estas personas hoy deciden obedecerte. Bendíceles, produce en ellos el nuevo nacimiento, que tu espíritu more en ellos, que su cuerpo sea hecho templo del Espíritu Santo, y que así, Señor, como pueblo tuyo, como miembros de tu cuerpo, sean preservados para vida eterna, hoy y en la eternidad. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a tu iglesia, para que siempre podamos tener la firmeza por tu evangelio, la lealtad por tu cuerpo que es la iglesia, que otros denigran, que otros desprecian, pero que tu palabra dice es el templo donde tú moras. Ayúdanos entonces a defenderla con la firmeza que Pablo mostraba. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.